Hoy vamos a desglosar cómo una tormenta de invierno muy severa está golpeando Gaza, y esto está convirtiendo una crisis humanitaria que ya era terrible en algo, bueno, en una catástrofe todavía peor. Para entender la magnitud de esto, empecemos con una declaración durísima del comisionado general de la UNRWA. Lo que dice es brutalmente claro. Para la gente en Gaza, más lluvia significa literalmente más miseria, desesperación y muerte. Y miren este número, porque de verdad nos da una idea de la escala de la catástrofe. 127,000. Esa es la cantidad de carpas que la tormenta ha dejado inservibles. O sea, estamos hablando de que cientos de miles de personas de un momento a otro perdieron el único techo que tenían y quedaron literalmente a la intemperie. Claro, porque detrás de estas cifras hay historias, hay un costo humano que es devastador. Vamos a ver un poco más de cerca qué es lo que está pasando en el terreno con las familias. Imagínense esto. Para muchísimas familias, lo más básico, su refugio, simplemente ya no sirve. Los vientos están destrozando las carpas, las están arrancando de raíz y la gente queda completamente expuesta al frío, a la lluvia, a todo. Y ojo, que no son solo las carpas, también están las casas o lo que queda de ellas, estructuras que ya estaban muy dañadas por los bombardeos y que ahora, con la presión de la tormenta, simplemente están cediendo. Y la consecuencia de estos derrumbes es, pues, trágica. Estamos hablando de 20 personas que murieron aplastadas dentro de sus propias viviendas, esas estructuras que ya estaban muy débiles y que finalmente colapsaron. La tormenta, además, está llevando a los más indefensos. Y es terrible tener que decirlo, pero 2 niños pequeños murieron de frío, congelados, dentro de sus carpas. Claro, y con todo esto los equipos de rescate simplemente no dan abasto. La gente de la Defensa Civil de Gaza describe condiciones humanitarias extremadamente duras y dicen que no paran de recibir llamadas de auxilio. Es un reflejo de la desesperación total que se vive en toda la región. Y aquí viene algo que es realmente preocupante. Parece que lo peor del invierno todavía no ha llegado. Acaba de empezar un periodo que allá conocen como los 40 días, que es famoso justamente por ser el más frío, el más crudo de todo el año. Entonces, todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo es que una tormenta, por fuerte que sea, puede causar algo tan catastrófico? Y la respuesta, como vamos a ver, no está solo en el clima. Hay una serie de fallas del sistema que lo explican todo. Lo que tenemos aquí es, básicamente, la tormenta perfecta de la vulnerabilidad. A ver, tenemos refugios que no estaban preparados, casas a medio destruir, la ayuda que no puede entrar como debería, una infraestructura destrozada sin ningún tipo de drenaje y encima la falta de combustible para calentarse. Y este gráfico es clarísimo. Muestra una de las fallas más graves. Miren, solo se ha entregado el 10% del combustible que se había acordado para calefacción. El 10%. O sea, el 90% no ha llegado. Sin eso, ¿cómo se calienta la gente con este frío? Es imposible. Ok, entonces, viendo todas estas fallas del sistema, la pregunta es obvia. ¿Qué es lo que se necesita hacer ya ahora mismo para que no muera más gente? Y aquí el punto central es el abismo que hay entre la situación actual y lo mínimo necesario para sobrevivir. Por un lado, tienes carpas inundadas, por el otro, la necesidad de refugios dignos como casas móviles. Tienes edificios que se caen a pedazos cuando lo que se necesita son inspecciones y alternativas seguras. Y claro, con este frío extremo, se necesita que llegue todo el combustible que se prometió. Entonces, para intentar aliviar un poco todo este sufrimiento, se está pidiendo que se tomen 5 medidas muy concretas. Lo primero, dar refugios adecuados. Segundo, proteger a la gente de los derrumbes. Tercero, garantizar que tengan cómo calentarse. Cuarto, y muy importante, quitar las restricciones a la ayuda humanitaria. Y quinto, empezar a reconstruir ya. Bien, ahora vamos a dar un paso atrás para ver el panorama completo, el contexto político más amplio en el que está ocurriendo todo este desastre. Porque es clave recordar esto. La tormenta no está pasando en un vacío. Todo esto sucede en medio de un conflicto que sigue activo. De hecho, incluso con la tormenta azotando, la actividad militar no para. Hay reportes de aviones de combate volando muy bajo sobre la ciudad de Gaza y de helicópteros israelíes disparando cerca de Rafah. Y bueno, mientras todo esto pasa, la geopolítica de la región no se detiene. Hay otras tensiones, como lo demuestra una declaración reciente del Parlamento árabe sobre un tema en el Cuerno de África.
Resulta que el Parlamento árabe condenó muy duramente que el gobierno israelí reconociera a Somalilandia. Lo llamaron una flagrante violación de las convenciones y normas internacionales. Básicamente lo que dicen es que Somalilandia es parte integral de Somalia y que cualquier cosa que atente contra esa unidad es inaceptable. Lo plantean como un ataque a la soberanía de un Estado árabe, lo que nos muestra lo complejas que son las dinámicas políticas en toda la zona. Pero bueno, mientras todas estas discusiones políticas siguen su curso, volvemos a la pregunta central, la que de verdad importa ahora mismo. Con el invierno haciéndose cada vez más duro en Gaza, la pregunta es, ¿cómo se puede evitar que esto se convierta en una catástrofe humana todavía mayor? Y esa es la reflexión final, que nos deja pensando en los enormes desafíos que hay por delante.